La historia del pueblo de Israel, o los judíos como también se les conoce, remonta desde muchos miles de años atrás. Es un pueblo que tiene evidencias históricas, arqueológicas, y la Biblia habla mucho acerca del pueblo de Israel. Este pueblo tuvo su origen en Abraham, el patriarca. De ahí viene la bendición de Dios. Dios prometió hacer de él una gran nación y por ende una gran descendencia. Así es como este pueblo surge en base a la promesa de Dios. Tiempo después, José, uno de sus hijos, llega a ser el segundo del reino, o sea, del imperio de Egipto. Y es así como los demás hijos y aún Abraham llega a vivir ahí en Egipto. Pasaron los años y ellos se quedaron ahí como las 12 tribus de Israel. El faraón murió y vinieron otros a tomar el poder y vieron a ese pueblo que estaba creciendo de una manera grande y los tomaron como cautivos. Y así fue como terminó este pueblo siendo esclavo en el imperio de Egipto. Dios llama a Moisés para poder libertar a su pueblo. Y fue a través de Josué que les lleva a conquistar la tierra prometida. Dios quería que este pueblo fuera el que diera a conocer su grandeza, su bondad, sus maravillas ante el mundo entero. Y Dios estaba pidiendo obediencia. Dios estaba pidiendo que lo amaran y que lo tuvieran como el único Dios de sus corazones. Pero este pueblo comenzó a ir tras decisiones ajenas a Dios. Y así fue como decidieron nombrar reyes que les gobernaran, aún en contra de la voluntad de Dios. Sobresalen un montón de reyes que hicieron lo malo y algunos pocos que hicieron lo bueno. Y también mencionamos al rey David, que en su afán de agradar a Dios, él quiso construir el primer templo dedicado a Dios. Había declarado a Jerusalén como la capital del reino de Israel. Y ahí quiso él construir el primer templo para el Señor. Y no fue él que lo terminó, que lo construyó, sino fue su hijo Salomón, quien finalmente construyó el primer templo. Y luego, a base de sus desobediencias y a base de las consecuencias que el mismo pueblo sembró a través de su rebeldía, se dejaron guiar por influencias paganas, llegando a adorar a dioses, imágenes, ídolos, y esto irritó gravemente a Dios. Amigos, amados, la idolatría es una ofensa para Dios. Por eso tengamos en cuenta que Él es un Dios vivo y soberano y que merece toda nuestra devoción, nuestro respeto y adoración. Como consecuencia de esa actitud de los israelitas, el rey Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, la destruyó y llevó al exilio a todo el pueblo, salvo algunos que quedaron por ahí, que eran pobres enfermos que estaban ahí abandonados. Así fue como el pueblo de Israel fue llevado al primer exilio fuera de su capital, de su tierra. Tiempo después vino Ciro, el emperador persa, que llegó a conquistar Babilonia y luego llevó a esclavitud a todos los que estaban bajo el dominio de Babilonia. Pero a los israelitas se les permitió regresar a su tierra y así fue como pudieron reconstruir la ciudad de Jerusalén y también el templo que había sido destruido. Y este se ha conocido como el segundo templo de Jerusalén. Años después, Alejandro Magno conquistó a los persas y así fue como pasaron estas colonias a ser colonias griegas. Y luego, posteriormente, vino el Imperio Romano, conquistando el mundo conocido, y así fue como Israel llegó a ser una colonia romana también. En esos tiempos nació el Señor Jesucristo, y fue el Señor Jesucristo que un día
clamó sobre aquella ciudad de Jerusalén y dijo allá en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que apedreas a los que te fueron enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta sus polluelos, mas no quisiste? Una triste declaración, porque eso era lo que había pasado todo este tiempo. Israel siempre rechazaba el mensaje de Dios. Y no fue la excepción con Jesucristo. Jesucristo fue rechazado por los mismos judíos. Dice en Juan capítulo 1, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y dice el versículo 12, más a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. A lo suyo vino a su pueblo, y los suyos no la recibieron. Hasta hoy día Israel espera al Mesías, ese Mesías que ya estuvo entre ellos y que fue crucificado en una cruz. Bueno, siguiendo con la historia de Israel, tiempo después de Jesucristo, en el año 70, los israelitas se sublevaron contra el Imperio Romano. Y vinieron los romanos y destruyeron la ciudad. Y todos los judíos que estaban fueron dispersados en todo el Imperio Romano que abarcaba el mundo conocido. Así fue como los israelitas fueron dispersados en todo el mundo. Es lo que se conoce como la diáspora, ¿no? La dispersión de los judíos en todo el mundo. Y pues pasaron casi 1900 años. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, en todos los lugares donde estuvieron los judíos fueron perseguidos, fueron maltratados, acosados y muertos algunos de ellos. Pero en la Segunda Guerra Mundial fue Hitler el que quiso exterminar a los judíos completamente y mató inhumanamente a muchos millones de judíos. Pero muchos quedaron en diferentes lugares y comenzaron a emigrar a Palestina. Y estando ahí, se organizaron debidamente. Y fue así como el 14 de mayo de 1948, cuando se proclamó la independencia del Estado de Israel. En ese entonces estaba todavía bajo el dominio británico, que estaba controlando el área de Palestina. Israel como nación se convirtió en el 59 miembro de las Naciones Unidas. Esto fue algo asombroso porque después de esa declaración de independencia surgieron guerras entre los pueblos árabes alrededor. Y muchas veces estuvo en guerra con varios pueblos, 5 pueblos a la vez. Así fue en 1948, en 1956, en 1967, 1973 y muchas más. Y hasta la fecha no hay paz en el Medio Oriente. Siendo los árabes descendientes también de Abraham, bajo el linaje de Ismael, e Israel del mismo padre Abraham bajo el linaje de Isaac, 2 hermanos enemistados durante mucho tiempo. Ahora, este año, la celebración de independencia de Israel se celebró el día 29 de abril. ¿Por qué varía de año en año? Porque ellos se basan en cuanto a la celebración de su independencia en base al calendario judío. Por eso es que este año lo celebraron el 29 de abril. Amigos, hermanos, quiero llevarles a esta reflexión también. Dice allá en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 3 y 4. Yo haré volver a tus cautivos, tendré de ti misericordia. Era una profecía a favor de Israel. De donde te hubiere dispersado Dios, de ahí te volveré a recoger. Donde quiera que estés, en cualquier nación o pueblo, te volveré a traer, porque he tenido de ti misericordia. Esta fue una promesa que se cumplió en ese año 1948, donde Dios trajo de nuevo a reunirse a todos los que estaban dispersos del pueblo de Israel. Y así fue como hoy por hoy
lo conocemos como una gran nación pequeña en medio de los grandes. Yo quiero llevarte también a la reflexión de lo que dice allá en Romanos capítulo 11, versículo 11. El hecho de que Israel haya despreciado al Señor nos da apertura a nosotros que no somos judíos, para que a través de ese rechazo nosotros hayamos venido a ser beneficiados con esa salvación tan grande. Gracias porque le hemos provocado celos, dice la palabra, a este pueblo, que a lo suyo vino el Señor. También el versículo 17 habla acerca de que si estas ramas fueron desgajadas y otras han sido injertadas a ese olivo, hablando de todos los gentiles que somos nosotros, o sea, los no judíos, venimos a ser injertados y a tener esa savia también, a aprovechar esa bendición de la raíz del olivo, de su savia, de su bendición. Y luego dice el versículo 20 también que Dios nos ha dado una gran bendición. Si hoy por hoy los judíos han rechazado al Señor Jesús, nosotros que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón no tenemos que tener soberbia, sino que temor. Debemos de ser agradecidos porque ahora tenemos nosotros la salvación tan grande y no tenemos que tener orgullo ni soberbia, sino agradecimiento y temor al Señor. Y para terminar, queridos hermanos y amigos, en el versículo 25, ahí en Romanos 11, nos habla acerca de este misterio. El apóstol Pablo dice: les revelo este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Si hoy ha venido resistencia, si hoy ha venido alejamiento de los judíos, es para que todos los gentiles vengan al arrepentimiento. Y este es el momento oportuno para ti. No rechaces esta oportunidad, no rechaces esta buena oportunidad que Dios nos ha dado de venir al arrepentimiento. Hoy que un pueblo judío está esperando todavía al Mesías, estamos en la época de la gracia, estamos en el nuevo pacto que Jesucristo vino a establecer. Por tanto, aprovecha, amigo, arrepiéntete. Y nosotros como cristianos debemos de estar siendo fieles, agradecidos con el Señor, leales, honorables para el Señor que vino a buscar lo que se había perdido. Y gracias porque nos encontró a nosotros. Nosotros hemos sido adheridos a esa vid, nosotros hemos sido adheridos a ese olivo. Ahora no seamos vanagloriosos ni jactanciosos, sino agradecidos porque el Señor nos ama y ha tenido misericordia de nosotros. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos por Israel. La segunda vez que vendrá el Señor pondrá su pie en el monte de los olivos, dice la profecía. Y toda lengua confesará, y toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gracias a Dios por su gracia infinita. Aprovechemos este tiempo. Demos la gloria al Señor. Dios bendiga a Israel también. Bendiciones, amados. Shalom, shalom, Jerusalén. Paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Ora por paz, Jerusalén, ciudad de nuestro Dios. Salvación fue derramada en ti y la unción del Señor. Gritarás al Santo Dios cuando una vez más en tus calles haya gozo y paz
Yeshua Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Israel amado, mi hijo Efraín, qué emoción escucharte decir: el Mesías ya llegó. Mis hermanos, escúchenme y que penetre al corazón. Volvamos todos a adorar al Mesías Adonai. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Shalom, shalom, Jerusalén, paz sea a ti. Cuando el Mesías vuelva a ti, alabanza encuentre en ti. Alabanza encuentre en